Buenas tardes con todos. La que le habla es María Pía Lema Vázquez, residente de segundo año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y el día de hoy les voy a hablar sobre la implementación de una solución de salud digital en lo que respecta al proyecto de telesalud. Bueno, mi tema es expansión de las historias clínicas en el Perú, retos y oportunidades. Con respecto a la descripción de la problemática, hay que tener en cuenta que las historias clínicas vienen a ser un elemento fundamental en la atención médica, ya que estas van a tener información crucial sobre el estado de salud de los pacientes, tanto como sus antecedentes, su historial médico, familiar y social, además de los factores de riesgo de estos pacientes y de sus familiares. Sin embargo, la forma en que estas actualmente vienen siendo registradas y se vienen manejando eh, nos puede generar problemas significativos en cuanto a lo que es su legibilidad, teniendo en cuenta que muchas veces la letra no se llega a comprender y la información que se transmite de médico a médico al final puede ser un poco complicada. Además de la complejidad, ya que muchas historias clínicas a veces tienden a ser un poco tediosas, grandes, y también eso nos puede traer problemas. La accesibilidad a ellas, pues no siempre las historias clínicas suelen estar guardadas en lugares en los que el acceso es un poco complicado. Y también con el tema de respecto a la seguridad, ya que no todos deberían tener acceso a estas historias clínicas y muchas veces ese tema podría ser un poco complicado. Con respecto a los registros electrónicos de salud, los RED vienen a ser sistemas informáticos que van a permitir almacenar, gestionar y compartir la información de salud de los pacientes de manera segura y eficiente. El Ministerio de Salud viene actualmente implementando la historia clínica digital como una herramienta para mejorar la atención médica y la gestión de la salud en el país. Sin embargo, es un tema que aún no se viene desarrollando de manera exponencial. Y es algo en lo que nos gustaría tomar énfasis en este proyecto. Con respecto a los beneficios de la red, hay que tener en cuenta varias características que estos tienen, como por ejemplo, que va a venir a mejorar la calidad de la atención, permitiendo a los profesionales de la salud acceder a la información de salud de los pacientes de manera rápida y precisa, reducir lo que es los errores médicos al proporcionar información precisa y actualizada, mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud y los pacientes, aumentar la eficiencia, ya que los RES van a permitir automatizar procesos y reducir la carga administrativa. Hay que tener en cuenta que las historias clínicas tienen muchas características, pero entre ellas las más importantes vienen a ser las siguientes. La interoperabilidad, es decir, que tiene que haber una interoperabilidad con otros sistemas de información de salud, la seguridad y privacidad, garantizando así esta información de salud, el acceso remoto a la información de salud y tener en cuenta que es muy importante también la capacitación y educación hacia los profesionales de la salud para que nos permita utilizar esas historias clínicas digitales de manera efectiva. Con respecto a la formación del equipo de trabajo, vamos a tener primero lo que es un líder del proyecto, el cual va a ser encargado el responsable de la planificación, coordinación y supervisión de ese proyecto. Vamos a tener en cuenta un especialista en salud digital, el cual va a ser el responsable de la implementación y configuración de la plataforma de historias clínicas digitales. Vamos a tener también un especialista en informática, el cual va a ser responsable de la integración de la plataforma con otros sistemas de información de salud. Un especialista en seguridad, el cual va a venir a ser el responsable de garantizar la seguridad y privacidad de la información de salud. Un especialista en capacitación, el cual va a ser el responsable de proporcionar capacitación y entrenamiento a los usuarios finales.
Y un especialista en soporte, el cual nos va a proporcionar el soporte técnico y resolver cualquier problema que haya algún inconveniente con la aplicación. Con respecto al análisis del entorno interno, vamos a tener en cuenta una infraestructura tecnológica, evaluando así la infraestructura tecnológica actual, incluyendo lo que viene a ser un hardware, software y teniendo en cuenta también la conectividad. Con respecto a los recursos humanos, se va a evaluar las habilidades y conocimientos del personal en relación con la tecnología y la atención médica. Con respecto a los procesos y procedimientos, analizar los procesos y procedimientos actuales para la gestión de las sesiones clínicas. Y con respecto a la cultura organizacional, evaluando la cultura organizacional y la disposición para el cambio, ¿no? Que todos estén dispuestos a sumarse a esta iniciativa. Con respecto al análisis externo, en ese caso vamos a tener en cuenta las necesidades y expectativas de los pacientes, evaluando tanto sus necesidades y expectativas en relación con la atención médica y de la tecnología. Nos vamos a enfocar en tecnología offline, teniendo en cuenta que ciertas zonas rurales no tienen el mismo nivel de conectividad a internet que en la capital, ¿no? Hablando de provincias y otros distritos. Regulación y normas, evaluando las regulaciones y normas aplicables a la implementación de historias clínicas digitales. Y con respecto a las tendencias tecnológicas, analizando las tendencias actuales y futuras en lo que es el tema de salud digital. Entonces los retos vendrían a ser lo que es la interoperabilidad, para garantizar la interoperabilidad entre diferentes sistemas de información de salud, con la visión a futuro de expandernos, ¿no? Sobre todo en todo, el propósito es en todo el país. Estándares y normas también, ya que se requiere cumplir con ciertos estándares y normas establecidos para que se pueda gestionar toda la información de salud. Y con respecto al costo de financiamiento, hay que tener en cuenta que se podría tener una inversión significativa en lo que es tecnología y también todo tipo de recursos. Con respecto a las oportunidades, vamos a mejorar la eficiencia en lo que es la gestión de la información en salud, mejorar la calidad de la atención, digitalizando las historias clínicas. Así mejoramos la calidad de la atención médica al proporcionar acceso rápido y preciso a la información de salud. Y así también aumentando la satisfacción del paciente, al proporcionar acceso a su información de salud y permitir que haya una mejor participación en la atención médica. Y apoyando también a lo que es la investigación y la innovación en el ámbito de salud al proporcionar acceso a toda esta información. Con respecto a la planificación de la implementación, eh, primero nos vamos a enfocar en lo que es el diseño del sistema de salud digital. Bueno, vamos a tener primero una base de datos, la cual va a ser robusta y escalable, y lo que nos debe permitir es el registro y almacenamiento de datos clínicos, incluyendo notas, diagnósticos, tratamientos y resultados. Auditoría y rastreo, permitiendo así la auditoría y el rastreo de las acciones realizadas en ese sistema. Y con respecto a la búsqueda y recuperación de datos, ese sistema nos debe permitir buscar y poder recuperar datos clínicos de manera rápida y eficiente cuando sea requerido. Los requisitos no funcionales definen los atributos de calidad del sistema, asegurando su eficiencia, seguridad y usabilidad. Con respecto a la seguridad y privacidad, esta debe garantizar la seguridad y privacidad de los datos clínicos, además que el sistema debe requerir autenticación para poder acceder a esos datos clínicos. No cualquier persona debe tener acceso. Con respecto a la escalabilidad, significa que la capacidad para aumentar su alcance sin comprometer el rendimiento de este programa. También lo que respecta a la disponibilidad, nos debe brindar la garantía de funcionamiento continuo con mínimas interrupciones. Y con respecto a la usabilidad, debe ser una interfaz intuitiva y accesible para usuarios con diferentes niveles de alfabetización digital. Con respecto a lo que es la seguridad y protección de datos, se van a implementar medidas de seguridad como autentificación para que solo los usuarios autorizados tengan acceso y cifrado para protegerlos contra accesos no autorizados. Asimismo, se van a implementar antivirus y firewall para proteger la red contra otros ataques externos. Con respecto a los
procedimientos operativos estándar, se va a tener en cuenta guías y protocolos acerca de la implementación de historias clínicas digitales, que actualmente en el Perú sí se encuentran aún en desarrollo, y también se va a capacitar a todo lo que es el personal de salud de manera continua. Con lo que es la participación de pacientes y consideraciones de equidad, se va a incluir poco a poco las historias clínicas digitales, inicialmente en centros de salud, posteriormente en postas, y vamos a llegar de ahí a implementarlas. La idea es que se implemente en realidad en todos los hospitales para poder garantizar que todo el personal de salud, independientemente de la ubicación geográfica donde se encuentre localizado, se llegue a beneficiar de esta estrategia. Con respecto al desarrollo del presupuesto, se va a implementar, para implementar la historia clínica, es un paso crucial para garantizar que el proyecto se ejecute de manera eficiente y dentro del presupuesto asignado. Primero se va a identificar y luego estimar los costos, y posterior a ello se va a desarrollar un plan de financiamiento y finalmente realizaremos y ajustaremos el presupuesto. Con respecto al monitoreo, evaluación y mejora continua, bueno, vamos a tener lo que es indicadores de estructura, los cuales nos van a permitir el acceso necesario al personal encargado de la base de datos de los pacientes y capacitación del personal. Vamos a tener también indicadores de proceso, el cual nos va a permitir un mejor entendimiento entre personal de salud y administrativo acerca del uso de los programas implementados. Indicadores de resultado, el cual nos va a permitir mejorar la atención sanitaria, satisfacción del personal de salud y reducción del tiempo en consulta. Con respecto a la planificación de la mejora continua, vamos a implementar encuestas de satisfacción, análisis de datos para identificar oportunidades de optimización, adaptación de funcionalidades según necesidades emergentes, estrategias de gestión de cambio para garantizar la adopción sostenida de la solución digital. Y bueno, con respecto a las conclusiones, este proyecto nos va a permitir que se dé más que nada en las zonas rurales como a nivel nacional. En conclusión, permitiéndonos mejorar la atención de salud de manera significativa, optimizando tiempo en consulta, disminuyendo errores de comprensión y empoderando a los pacientes mediante el acceso a la información y seguimiento de sus condiciones médicas. Con respecto a lo que es las barreras y estrategias de adaptación, vamos a tener desafíos claves como la conectividad limitada, resistencia al cambio y la falta de alfabetización digital. No obstante, estos van a poder abordarse mediante estrategias de capacitación, desarrollo de infraestructura tecnológica y colaboración con otros actores locales y gubernamentales. Es importante la seguridad y equidad en la implementación, ya que es importante que se garanticen mecanismos robustos de protección de datos, como ya lo hemos mencionado previamente, para que no haya inconvenientes, ¿no? Y también diseñar soluciones inclusivas para asegurar el acceso a personas que también tienen discapacidad y comunidades vulnerables. Con respecto al monitoreo y la mejora continua, la sostenibilidad del proyecto dependerá de la implementación de indicadores de evaluación, recopilación de retroalimentación de usuarios y capacidad de adaptación a nuevas necesidades y avances tecnológicos. En conclusión, este proyecto proporcionará un marco integral para la implementación de soluciones de salud digital en zonas rurales de Perú y también a nivel nacional, enfatizando la necesidad de un enfoque colaborativo, escalable y centrado en las necesidades de la población. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por prestar atención.